Buenos días, jóvenes. Espero que hayan tenido un excelente descanso en este fin de semana. Y aquí siempre continuamos con las guías de autoaprendizaje. En este caso vamos a trabajar siempre con la fase 1, pero vamos con la guía número 3. Mi sugerencia es que hay que leer la guía siempre detenidamente. Es lo primero que usted tiene que hacer, leer la guía detenidamente unas 2 o 3 veces hasta que usted la haya comprendido. Luego en su cuaderno voy a ir explicándole paso a paso lo que usted va a ir haciendo. Aparte de que le explico la guía, también le estoy mandando la hojita de especificaciones, cómo usted va a hacer su trabajo en su cuaderno. Siempre continuamos, la unidad siempre es la unidad número 1 y el contenido para estas semanas es el siguiente. Primero vamos a la producción de textos con intención literaria. En su primera página usted va a escribir la fecha, número de fase, número de semana y luego escribe contenidos. Y en los contenidos va a enumerarlos. El primero es la producción de textos con intención literaria. El segundo es la comprensión de textos dramáticos, tema, carácter de los personajes. Y el contenido 3, la redacción del argumento de un drama romántico. Contenido 4, la representación, situaciones comunicativas. Contenido 5, la adecuada textual definición. Vamos entonces, y lo que usted va a hacer es producir una escena dramática. Esa es la actividad que usted tiene en esta guía para hacer. Vamos, hasta ahí vamos bien. Ya escribimos los contenidos. Vamos al inicio, actividad 1. Y en actividad 1, usted junto a su familia va a desarrollar lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir un texto con intención literaria. ¿Qué elementos tiene que tomar en cuenta para hacer ese texto? Y lo explica. Los elementos al momento de redactar su texto dramático, ¿qué pasos considera necesarios para su producción? Hay que tomar en cuenta esos pasos. Usted va a elaborar un texto dramático. El siguiente paso es cuáles son las características que debe tener los personajes del teatro romántico. Recuerde que en la guía pasada estudiamos esas características del teatro romántico. Entonces vamos a retroceder a la guía número 2 y allí vamos a encontrar esas características. Luego, piense un conflicto que gire en torno a su historia. Usted va a desarrollar una historia y piensa en resolución. ¿Qué le darás a ese conflicto? Se va a hacer una historia que tenga un conflicto y usted al mismo tiempo le va a dar una solución. Su historia debe de tener inicio, desarrollo y desenlace. Hemos terminado allí. Ahí hemos hecho su historia. Si usted toma bien, me la puede decorar, que quede bien bonita. Y ahí ya hicimos la actividad número 1. Pasamos entonces a la actividad número 2. Con papelitos de colores, usted va a ir identificando cada actividad. Actividad número 2. Usted va a escribir la indicación. A continuación, lee el siguiente información acerca de la representación teatral y las situaciones comunicativas. Luego desarrolla lo que se te pide. Entonces usted va a leer esta representación teatral, va a elaborar el cuadrito y lo va a resumir, ¿verdad? Usted lo va a resumir. Ahí va a hacer el organigrama que le está apareciendo y va a escribir la representación teatral. Ahí resuma. Luego escribe los personajes y la escenografía. Y allí usted va resumiendo, ¿verdad? Lo más que pueda. Pasamos entonces a la guía de autoaprendizaje.
Y en la guía de autoaprendizaje, con un rotulador, siempre con papelito de color, escribe la siguiente pregunta. Explica cuál es la función que tienen los directores y actores dentro de una obra teatral. ¿Qué función cumplen los directores y los actores en una obra teatral? Ahora dice, explica cuál es la función que tienen los directores y actores en una obra teatral. Recuerde que los actores son aquellos que interpretan personajes ficticios con fines informativos o de entretenimiento en películas, en la televisión, en comerciales, ¿verdad? Acuérdese de eso. Entonces usted va a escribir cuál es la función. Ahí le estoy dando la función de los actores. ¿Y cuál es la función del director en una obra teatral? Eso es lo que usted, ya le contesto yo, la función de los actores, y luego usted escribe la función de los directores. Allí le dejo para que usted piense, ¿verdad? De acuerdo a la guía, tiene que leerla mucho. Vamos a la siguiente pregunta. Otra vez en papelito de color hace la pregunta y dice, explica cuál es la diferencia entre el personaje protagonista y el antagonista. ¿Cuál será la diferencia? Recuerde que el protagonista es el personaje principal, que sin él pues la historia no se puede dar, ¿verdad? Entonces, y el antagonista se presenta por ser el personaje malvado de la historia. Los dos son importantes. Por ejemplo, si usted ha leído alguna vez el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia es el protagonista porque en torno a ella gira la historia. Y la Reina de Corazones sería como la antagonista, ¿verdad? Ahí le doy un ejemplo. Si hablamos de Cenicienta, igual, ¿verdad? Cenicienta sería el protagonista y la madrastra sería el antagonista. Y así le puedo mencionar otro ejemplo. Vamos entonces allí a la tercera pregunta. Prácticamente le estoy desarrollando la guía, ¿verdad? Son pequeñitas cosas las que usted va a ir investigando. Escribe cuál es la importancia de la escenografía en una obra teatral. ¿Por qué es importante la escenografía? ¿Por qué? Porque la escenografía es importante porque digamos que la escenografía es el conjunto de elementos decorativos destinados, ¿verdad?, para realizar una obra teatral. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de esa escenografía? Sería ambientar y tematizar un entorno determinado. Entonces, la importancia ahí sería darle como relevancia al mensaje para que el público la pueda captar de una manera visual o instantánea. Eso sería la importancia de una escenografía en una obra teatral. Ahí le doy ya las respuestas y pasamos luego a actividad número 3. Siempre creativamente, acuérdese que la actividad me la va a ir remarcando, papelitos de colores y todo lo que usted tenga. Puede ir colocando un lapicito, le decía la vez pasada, puede ir dibujando, creando algo en cada actividad. Y ahí pasamos al siguiente. Decimos que damos el concepto de diálogo. Entonces usted escribe diálogo y usted me lo resume, ¿verdad? Ahí usted creativamente elabore un cuadrito, escribe qué es diálogo. Luego pasamos decimos que el diálogo es el medio para expresarse en el teatro. Ese va a ser el diálogo. Entonces ahí decimos, aparece un ejemplo, Don Álvaro o la fuerza del sino. Usted va a leer ese fragmento que le aparece ahí y luego va a resumirlo, va a elaborar nuevamente un organigrama donde aparece el primer cuadro y luego se divide en 2 cuadritos más
Y ahí decimos la escena, aparece escena oficial, preciosilla, oficial. Ahí estamos hablando de los en la escena 1 estamos hablando, aparece ahí el oficial, luego aparece preciosilla, después nuevamente el oficial, aparece majo, preciosilla y luego majo. Eso lo vamos a escribir de manera resumida y luego pasamos a lo siguiente. En otro cuadrito vamos a escribir sololoquio. Y ahí dice que se da cuando un personaje expresa sus sentimientos y pensamientos en voz alta. Usted ya ha leído algunas obras cuando el personaje está pensando en voz alta y aparecen ahí pequeño fragmento, ¿verdad? Muchas veces acompañados de signos de interrogación o de admiración. Y tenemos otro ejemplo, Don Álvaro o la fuerza del destino, jornada 3. Aparece ahí el teatro, representa una selva muy oscura, aparece Don Álvaro solo y ahí dice qué carga tan insufrible es el ambiente vital para el mezquino mortal que nace en signo terrible. Qué eternidad tan horrible, la breve vida. Este mundo, qué calabozo profundo para el hombre desdichado. ¿A quién mira el cielo airado con su ceño furibundo? En le aparece, es un ejemplo de sololoquio. El autor está pensando y escribe lo que está pensando. Luego vamos al monólogo. Y el monólogo escribe nuevamente monólogo, nuevamente el mismo cuadrito. Y el monólogo, damos concepto de monólogo, se dice que es donde el actor expresa sus sentimientos al público y puede ser una obra de teatro por sí sola. El monólogo, por ejemplo, no sé, un ejemplo de alguna obra. Aquí le damos uno, ¿verdad? Don Álvaro o la fuerza del sino, que es un ejemplo de monólogo. Pasamos entonces, ya llegamos ahí. Y puede ir utilizando cuadritos de papel de colores para ir haciendo estos cuadritos. Aparece otro ejemplo, Don Alfonso, Don Álvaro, y pasamos posteriormente a resolver en nuestro cuaderno. Entonces decimos, ¿cuál es la diferencia entre el diálogo, el sololoquio y el monólogo? Va a escribir cuál es esa diferencia, ¿verdad? Entonces decimos que la diferencia entre el diálogo y el sololoquio y el monólogo, podríamos decir, ¿verdad?, que en el monólogo es una reflexión solitaria de un personaje. Ahí ya vimos, está el ejemplo que nos está poniendo la guía. Una reflexión solitaria de un personaje ante el público, evidenciando sus emociones y pensamientos. Ahí es como que se está pensando en voz alta. Y luego decimos que el sololoquio es el diálogo que el personaje tiene consigo mismo. Cuando está hablando, como cuando usted lo mandan a la tienda y usted va diciendo, solo a mí me mandan y ahí está mi hermano que puede ir él y solo yo tengo que ir. Entonces usted, ¿qué es lo que va haciendo ahí? Va haciendo un sololoquio porque está usted comunicándose consigo mismo y va reflexionando acerca de lo que acontece. Entonces esa es la diferencia. De ahí decimos que ¿qué sentimiento expresa el personaje Don Álvaro en el sololoquio? ¿Qué sentimiento? El pensamiento que aparece ahí, usted lo va a leer y va a decir qué es lo que está expresando Don Álvaro. Entonces acuérdese, el sololoquio o escena unipersonal
Es el género dramático en el que un personaje reflexiona en voz alta, expresando sus pensamientos, sus ideas, sus emociones al público. Y el monólogo, que es el que consiste en percibir encima del escenario por parte del actor más de un personaje. Cuando el personaje narra su propia acción, ahí estamos hablando que es un monólogo. Así que ahí tenemos la respuesta para y la siguiente pregunta, que usted le va a dar la respuesta de acuerdo a lo que usted leyó en la guía. Vamos entonces a la actividad número 4, la producción de un texto dramático. Y ahí aparece, usted siempre rotulando con un papelito, actividad 4, no se debe de saltar ninguna actividad. Y dice, anteriormente has estudiado acerca de los textos dramáticos. Con seguridad recuerdas que son aquellos que se escriben con la finalidad de ser representados ante espectadores, por lo que en esta guía escribirás una escena dramática con una extensión de 2 o 3 páginas. Son 2 o 3 páginas que usted va a escribir, basándose en lo que aprendió sobre este género. Y lo primero que va a hacer es planificar. Va a elaborar un plan de redacción para su texto teatral. Organice sus ideas de lo que se le está solicitando a continuación. Primero, define el tema. ¿De qué quiere que trate su escena teatral? Invente un tema. Luego, elija el ambiente y la época donde se desarrollará su historia. Puede ser en su casa. Acuérdese que la imaginación usted debe de tomarla en cuenta. Puede ser en la casa de su abuelita, puede ser en la playa, puede ser en el bosque, puede ser en la casa de un amigo. Luego dice, cree los personajes. Una vez usted ya tenga dónde va a desarrollar su historia, comienza a citar los personajes. ¿Quiénes van a participar en su historia? Puede ser su abuelita, su hermanito menor, o la historia puede ir en torno a la vida de un amigo, entonces cita la vida del amigo, o cita la vida de los personajes de los que usted va a hablar. Va a crear los personajes tomando en cuenta el carácter de los personajes del teatro romántico. Para ello puede apoyarse de la siguiente tabla. Cuando hablamos del teatro romántico, recuerde que es la guía 2, donde hay y también hay ejemplos de teatro romántico, por ejemplo Romeo y Julieta, que es un ejemplo de teatro romántico, y así podemos ir mencionando María de Jorge Isaac, que es otro ejemplo, una novela de teatro romántico, pertenece al género del romanticismo, y etcétera. Ahora decimos, le aparece una tabla de personajes, clasificación en principal y secundario. ¿Cuáles van a ser sus personajes principales y cuáles van a ser sus personajes secundarios? En ese cuadrito usted va a escribir en la parte derecha cuáles van a ser sus personajes principales y secundarios. Nombre y edad, ahí va a escribir Brian, 10 años, Rosita, 4 años, ahí de acuerdo a los personajes que usted me cite. Vamos entonces, carácter del personaje, es contento, es enojado, es triste, es sonriente. Usted va a escribir las características de sus personajes. Luego vamos a lo siguiente, organiza la trama en cuadro como el siguiente describe cada parte. Elabore nuevamente otro cuadrito, puede utilizar papel de color y escribe estructura y acciones. Inicio, ¿cuál va a ser la estructura? ¿Qué acciones van al inicio, verdad? Puede ser érase una vez, había una vez. Y cuando vamos al nudo o desarrollo, entonces es cuando se nos complica esa obra que usted va a generar. Desenlace o final, ahí ya usted va como desenmarañando ese nudo que usted armó. Vamos
luego, y dice, utiliza recursos que te ayuden a organizar tus ideas, y puede hacer anotaciones, esquemas, cuadros, etcétera. Usted puede hacer organigramas y luego textualiza. Textualiza ya teniendo esos cuadritos que usted fue formando, ya tiene sus personajes, ya sabe dónde va a ser su historia. Entonces ya tiene el inicio, ya tiene el nudo, ya tiene el desarrollo final. Entonces vamos y textualizamos. Ahí, cuando decimos textualizar, debe de escribir el borrador de su obra de teatro. Para ello realiza lo siguiente: ten presente las características del teatro romántico para crear el ambiente y la escenografía. Esta será la descripción, la escena que comúnmente aparece en las obras del teatro para ayudar a la comprensión del lector. Crea las acotaciones. Recuerde cuáles son las acotaciones. Lo vimos en la guía pasada. Las acotaciones, recuerda que estas son las sugerencias que el autor, las acotaciones son las sugerencias que el autor da al director y a los actores para que interpreten de una manera específica o determinado pasaje de la escena. Redacta el texto de diálogos, soliloquios y monólogos para cada personaje. Ahí es donde usted va a ir redactando a cada personaje sus diálogos, su monólogo o su soliloquio. Recuerde que debe cumplir la escritura de inicio, desarrollo y desenlace. Escribe su historia en su cuaderno. Haz uso de palabras que contengan dictongos, triptongos y hiatos. Tiene que hacer uso, ¿verdad?, de ellos, y luego escribe, revisa lo que hizo. Debe de trabajar en un machote. Cuando decimos en un machote es que usted lo está haciendo aparte, como borrador. Puede ser en una página. Cuando ya esté seguro de lo que hizo, usted va a escribir de nuevo su texto ya en su cuaderno de trabajo, y allí hemos terminado su historia que usted creó. Ahora elabora al final autoevaluación, siempre con papelito de color, y en el siguiente cuadrito, en la parte derecha, usted va a escribir: comprende la representación teatral logrado o lo tiene en proceso. Ahí marca con una X, y así las siguientes preguntas. Bueno, entonces este es el trabajo que tenemos para esta semana. Les deseo éxito. No se le olvide tomar fotos de su cuaderno de trabajo y enviárselo a su maestra el día viernes. No se le olvide que el último día de enviar su tarea es el día viernes. Éxitos entonces, que tenga una semana muy plena, ¿verdad? Organice su tiempo,